Todo empezó una noche de otoño de 1940. El viento susurraba entre las columnas del viejo estadio municipal. Las jóvenes animadoras se alinearon sobre el césped, sus uniformes relucientes bajo los focos amarillentos. Sonaban las palmadas del público, confundidas con el crujir de las hojas secas. La coreografía avanzaba sin contratiempos y sus sonrisas eran un faro de energía pura. Pero, en el momento en que el director alzó la mano para el gran final, todo cambió. Un golpe sordo resonó en las gradas. Un estruendo extraño, como si alguien hubiese cerrado de golpe una puerta de metal gigante. Hubo un instante de silencio absoluto, un parpadeo del tiempo. Las animadoras titubearon. Un viento helado las atravesó y una de ellas se llevó la mano al pecho. Sus compañeras se miraron, revueltas por un miedo inefable. Minutos después, el estadio estaba desierto. El público había huido. Solo quedaban 4 uniformes doblados en el césped y un eco de tacones contra la salida. Nadie supo explicar por qué. Nadie supo explicar cómo, en un susurro, aquellas voces se habían despedido para siempre. La policía llegó al amanecer siguiente. Rodeó el estadio con cintas amarillas, hurgó cada asiento, cada pasillo, pero no encontraron rastro de las chicas. Ni un mechón de pelo, ni un botón suelto, ni una gota de sangre. Hubo rumores, voces low murmuradas en los cafés del pueblo. Algunos aseguraban haber visto siluetas etéreas cerca de los camerinos. Otros que un coche negro se alejó como sombra al final del espectáculo. Pero todas esas historias quedaron atrapadas en la neblina de la duda. Pasaron los meses, los años. La herida se mantuvo abierta en el corazón de la comunidad. Algunos padres se negaron a sacar a sus hijas a las tardes de animación. El estadio cayó en el abandono. Las gradas se invadieron de maleza. Y entonces, un día de invierno de 1980, 40 años después, un grupo de operarios llegó para reforzar la estructura del antiguo techo. Entre las vigas corroídas hallaron algo imposible, una antigua caja de madera, diminuta, tallada con extraños símbolos. La abrieron con cuidado. Dentro descansaban 4 peinetas de latón, intactas, y una cinta de tela roja. Aquel fragmento de tela olía a sal y a nostalgia. Alguien tomó la cinta entre los dedos y sintió un escalofrío recorrerle la nuca. Pero lo más inquietante estaba grabado en la base de la caja. Las palabras: «Encuéntrame antes de que vuelva a oscurecer». Un escalofrío profundo cortó el aire del almacén, porque en ese mismo instante algo pulsó en las sombras. Si esta historia ya tocó alguna parte de tu corazón, suscríbete ahora, porque lo que viene a continuación va a remover tu alma. El aire en el almacén se volvió denso, casi sólido, como si cada partícula estuviera impregnada de ecos del pasado. La cinta roja descansaba en la palma de la mano del obrero y su brillo parecía latir con una energía propia. Retrocedamos un instante. Imagine el día del estreno, 40 años atrás. Las animadoras ensayaban su coreografía bajo el sol imponiente. Entre ellas, Lucía se detenía a mirar la multitud con una curiosidad extraña. Sus ojos, de un verde profundo, parecían buscar algo más allá de los aplausos. Cuando terminó la rutina, nadie reparó en aquel susurro que cruzó el estadio. Una voz apenas audible, como el quejido de un muñeco de trapo. Volvamos al presente. El obrero respiró hondo y deslizó la cinta con cuidado sobre la mesa oxidada. Cada fibra del tejido conservaba restos de aquella noche, el sudor nervioso, el latido de un corazón que ya no latía. Se atrevió a olerla. Sintió el amargor de recuerdos ajenos. ¿Quién la colocó aquí?, se preguntó en voz baja. Su mirada recorrió las vigas corroídas, buscando otra pista. Entonces, bajo un clavo suelto, encontró un trozo de papel
amarillento. Al desenrollarlo, descubrió palabras garabateadas con prisa. Sofía vio más de lo que debía y ahora el silencio la protege. Un escalofrío le atravesó la espalda. ¿Sofía? Una de las animadoras. Nadie había sido llamada así en los archivos oficiales. El obrero guardó el papel y la cinta en una bolsa de plástico. Sabía que estaba rompiendo protocolos, pero algo en su interior le urgía a no dejar nada sin examinar. A la mañana siguiente, el hallazgo fue noticia local. Periodistas y curiosos abarrotaron el viejo estadio. Algunos alzaron fotografías desvaídas de las animadoras, rostros alegres congelados en una época sin filtros, sin mentiras. Nadie sabía que, tras esas sonrisas, latía un secreto tan hostil que costó años ignorarlo. Las primeras entrevistas fueron frías. Los descendientes de la troupe negaban cualquier vínculo con Sofía. Otros afirmaban que la leyenda de las animadoras era solo una exageración de la prensa amarillista. Pero la hija del antiguo director, ya octogenaria, rompió el silencio en un café del centro. «Mi madre nunca me lo contó», susurró con la voz quebrada. Pero recuerdo ese día como si el cielo se hubiera roto en dos. Corrí hacia el backstage y vi a Lucía temblar. Tenía un cuaderno en la mano lleno de notas y colgaba de él una cinta roja, igual a esa. ¿Qué hallaron? Nadie supo qué notas contenía ese cuaderno. Nunca apareció. Durante décadas se creyó que las animadoras se habían marchado voluntariamente, huyendo de algún secreto vergonzoso. Pero la caja y la cinta demostraban otra verdad. Alguien deseaba que aquel pasado volviera a la luz. Poco después, un historiador aficionado publicó un artículo donde recogía testimonios de exmilitares que custodiaron el estadio durante la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos afirmó haber presenciado rituales clandestinos en el sótano cuando las luces se apagaban. Dijeron que se escuchaba un cántico gutural, como una plegaria invertida. La revelación desató un caos emocional en el pueblo. Familias enteras volvieron a encerrarse en sus casas. Se reabrieron tumbas en el cementerio municipal, se exhumaron cuerpos buscando pistas, y cada noche se veían antorchas acercarse al estadio abandonado, como si un ejército espectral reclamara lo suyo. En medio de aquel torbellino, una joven reportera llamada Elena sintió una conexión extraña con la historia. Su abuela, fallecida hacía poco, había susurrado una frase antes de expirar: «Busca la verdad en el reflejo del miedo». Elena entendió que esas palabras estaban relacionadas con la cinta roja y el cuaderno perdido. Decidió entrar al estadio a medianoche, armada solo con su grabadora y una linterna débil. Al cruzar la puerta principal, un silencio mortal la recibió. El fulgor de la luna iluminaba las huellas de hierba rota, como si algo hubiese sido arrancado del alma del lugar. Caminó hacia el centro del campo. Allí, el aire olía a ceniza y a tiempo detenido. Cuando su linterna barrió el suelo, descubrió huellas pequeñas, como las de unas zapatillas de baile que se internaban en los túneles subterráneos. Elena respiró con cautela y siguió aquellas marcas, adentrándose en la oscuridad que parecía la propia noche devorando la luz. Fue en 1900 y ese instante cuando un eco lejano tronó en el túnel, un coro de voces infantiles entonando una melodía rota. Elena intentó grabar, pero la grabadora se apagó de pronto. La linterna comenzó a parpadear y, de la negrura, una sombra esbelta se deslizó por la pared. La joven soltó un grito ahogado. Dio media vuelta, tropezó y cayó al suelo de 1900, concreto frío. Sintió un aliento gélido junto a su oreja. El túnel se llenó de susurros desarticulados. «Regresa, libéranos, Sofía». Elena se incorporó con la adrenalina quemando sus venas. Sabía que no podía retroceder. Tenía que descubrir quién o qué mantenía prisioneras las voces de aquel pasado.
Con el corazón martillando en su pecho, se levantó y avanzó, decidida a encontrar el origen del canto maldito. La cinta roja siguió dando vueltas en su mente. Era la llave y también la advertencia. La linterna de Elena temblaba como un corazón aterrado. Cada destello revelaba paredes cubiertas de grafitis desgastados y manchas de humedad que parecían rostros angustiados. Avanzó con paso firme, aunque su respiración traicionaba el pánico que bullía bajo su piel. El eco de sus pisadas resonaba en el túnel, acompañando el susurro interminable: «Sofía, Sofía». De pronto, la galería se bifurcó en dos pasillos. Hacia la izquierda, un murmullo más intenso. A la derecha, el aire olía a tierra removida y a flores marchitas. Elena recordó las palabras de su abuela: «Busca la verdad en el reflejo del miedo». Con el pulso acelerado, dirigió la linterna hacia un charco en el suelo. En su superficie, un leve temblor convirtió la luz en un patrón ondulante. Allí había algo escrito, en tinta casi borrada: «Donde la sangre habla, el tiempo Calla. Sintió que una mano invisible le rozaba la nuca. Las voces disminuyeron hasta un suspiro. Elena juntó valor y pronunció una sola palabra: «Sofía». El túnel tembló, como si el mismísimo pasado respondiera. Eligió el pasillo de la derecha. En cada paso, la humedad se espesaba y las voces se fragmentaban en letanías. «No confíes», «Ellas vieron», «La caja». Los grafitis en las paredes relataban escenas inconexas. Una niña corriendo, un grupo cantando al unísono, un hombre arrodillado ante una luz cegadora. Cada fragmento era una pieza rota de un puzzle cuyo contorno nadie había logrado trazar. Enmendó un recodo oscuro. La linterna iluminó un viejo ataúd metálico, apoyado contra la pared. Parecía una marioneta abandonada. Elena se acercó con cautela, el corazón retumbándole en los oídos. Apenas apoyó la mano sobre la tapa, un torrente de imágenes invadió su mente. Instantáneas rápidas de chicas riendo antes de la función, un líquido oscuro goteando desde el techo del backstage, una figura encapuchada sosteniendo una cinta roja. Una pizarra con nombres tachados, excepto uno: Lucía. Elena retrocedió, sollozando, las piernas temblorosas. Aquellas visiones parecían haber sido comprimidas en ese ataúd. Abrió la boca para gritar, pero no salió sonido, solo el eco de su propia voz interior. Sabía que había tocado algo sagrado y contaminado. De repente, un crujido seco llenó el túnel. Elena giró la linterna y descubrió un pasillo lateral que nunca antes había visto en los mapas oficiales. Marcos oxidados colgaban del techo y a cada lado nichos vacíos, como cuartos de espera para almas extraviadas. Una brisa fría barrió el pasillo, arrastrando consigo un perfume floral y un latido acompasado, casi musical. Elena recordó la caja y las peinetas de latón, objetos tan delicados como explosivos, testigos silenciosos de una tragedia oculta. Avanzó, arrastrando los dedos por la pared, hasta que su palma chocó contra una puerta de hierro, oxidada, pero con un tirador articulado de bronce, tallado en forma de cabeza de león. Con esfuerzo, giró el tirador. La puerta cedió emitiendo un lamento agudo. Al otro lado, un retablo improvisado. Fotografías viejas clavadas a una plancha de madera. Eran retratos de las animadoras, pero cada una tenía los ojos tachados con tinta roja y de sus bocas brotaban líneas negras que se extendían como raíces. Elena estiró la mano hacia el retrato de Lucía. Al tocarlo, sintió un calor punzante. La imagen se desdibujó ante sus ojos y en su mente resonó una voz quebrada. Ellas intentaron cantar, pero el silencio las tragó. Un nudo se formó en su garganta.
Había algo en ese retablo que clamaba venganza, que exigía justicia por un eco silenciado hace 4 décadas. Con manos temblorosas, apartó las fotografías y encontró otra inscripción. Reúne las peinetas, libera la melodía. Elena comprendió que las peinetas eran más que un objeto, eran fragmentos de la voz de las animadoras, atadas al tiempo y al olvido. Si las 4 peinetas se unían, tal vez la melodía prohibida volvería a sonar, y con ella la verdad sería ineludible. Dejó el retrato y se encaminó de regreso al cruce de pasillos. La cámara de su móvil capturó un destello al fondo, un resplandor sutil, como si la paralela realidad del túnel vibrara. Cuando ajustó el foco, vio un armario oxidado sostenido en 2 patas retorcidas. Con horror, reconoció grabada en su puerta la misma leyenda de la caja: encuéntrame antes de que vuelva a oscurecer. La adrenalina explotó en su torrente sanguíneo. Sabía que el día se desvanecía. Cada segundo la alejaba de la luz, de la seguridad, de su vida anterior. Respiró hondo y apretó los puños. Tenía en sus manos la clave para liberar un secreto que había sepultado vidas, y más importante aún, la posibilidad de darle voz a quienes habían sido silenciadas. Con la linterna temblando, Elena se giró hacia el pasillo izquierdo, decidida a encontrar las otras 3 peinetas. Mientras avanzaba, las voces volvieron a susurrar, esta vez en un cántico acompasado: juntas despertaremos, juntas romperemos el silencio. El eco retumbó, abriendo un abismo de incertidumbre y promesas. Elena apretó la cinta roja contra el pecho y murmuró para sí misma: no descansaré hasta que las encuentren. El túnel pareció inclinarse sobre ella como un sepulcro viviente. Pero Elena continuó, guiada por el reflejo de su miedo y por la urgencia de una justicia postergada. Las sombras danzaron tras ella, dibujando siluetas de niñas que un día soñaron con brillar. El amanecer llegó pálido y silencioso sobre el estadio abandonado. Elena emergió de los túneles con la primera peineta guardada en un bolsillo interior de su chaqueta. El crujir de los escombros y el canto lejano de un cuervo la despidieron al salir a la luz grisácea. Sostuvo la peineta en la palma de la mano, observando cómo la oxidación apenas dejaba entrever las inscripciones antiguas. Aquella pieza era la voz testimonial de una joven que jamás volvería a susurrar al viento. Mientras caminaba hacia su coche, el recuerdo de las visiones en el ataúd metálico retumbaba en su mente. Cerró los ojos y revivió la risa de las animadoras, cromada por la traición del silencio. Se preguntó si hallar las otras 3 peinetas bastaría para desentrañar el misterio o si despertaría algo aún más terrible. A media mañana, Elena llegó a la casa del historiador Juan Calderón, un hombre de mirada enlutada y biblioteca repleta de archivos locales. Lo encontró inclinado sobre un manuscrito amarillento que narraba leyendas de la época de la Guerra Civil. Pero al mostrarle la peineta, su semblante cambió de inmediato. Juan la tomó con dedos temblorosos, como si sujetara un cráneo ancestral. Esto no debería existir», murmuró. «En mis investigaciones solo había referencias a peinetas ceremoniales, pero nunca vinculadas a estas jóvenes». Elena le entregó también el papel con la frase: «Sofía vio más de lo que debía», y describió las voces, los grafitis, el ataúd y el retablo. Juan guardó silencio, pasó la mano por la barba canosa y pidió recorrer juntos un viejo archivo municipal. Entre estanterías polvorientas buscaron cualquier mención de Sofía en los legajos de 1940. Encontraron su nombre en una lista de aspirantes a ser animadora, pero tachado con tinta roja. Junto a él la anotación: «no apta para el ritual». El corazón de Elena se detuvo al leer aquellas palabras. «Ritual», repitió.
¿A qué se referirán? Juan se limpió las gafas y comenzó a describir antiguas ceremonias vinculadas a sociedades secretas que florecieron durante la ocupación militar. Decían que se celebraban actos de invocación de un espíritu colectivo, alimentado de júbilo y sacrificio. Quienes participaban quedaban marcados para siempre. El precio era su voz, su identidad. Elena sintió un nudo en la garganta. Marcar a alguien con una peineta, guardar su vínculo, atarlo al pasado. Aquello explicaba el grafiti en el túnel y la inscripción "Donde la sangre habla". Sofía, al parecer, había descubierto el rito prohibido y se negó a cantar la plegaria invertida. Por eso desapareció sin dejar rastro. Retornaron al estadio, esta vez con un mapa rudimentario de las cámaras subterráneas. Con paso cauteloso, se adentraron de nuevo buscando la segunda peineta. Juan llevaba una linterna potente y un cuaderno de notas, mientras Elena sostenía la cinta roja contra su pecho como si fuera un amuleto. Al avanzar por el pasillo izquierdo, el sonido de un susurro se elevó de nuevo. «Reúne las peinetas». La voz resonó con un eco diferente, más grave, más urgente. A cada metro que recorrieron, el aire parecía densificarse, como si los muros respiraran junto a ellos. Finalmente, en el extremo del corredor, encontraron un pequeño nicho cubierto de polvo y telarañas. Sobre un altar improvisado descansaba la segunda peineta, idéntica a la primera, pero con un grabado más elaborado, una rosa marchita rodeada de llamas heladas. Elena la descolgó con manos temblorosas y sintió un latido profundo que vibró desde el metal hacia su pulso. Juan la examinó con detenimiento y exclamó con voz queda: «Si esto no es parte de una ofrenda, no sé qué lo será». «2 peinetas. Significa que aún faltan 2 para completar el conjuro». Elena guardó la pieza junto a la otra y anotó cada detalle en su cuaderno. Supo que no bastaba con recolectar los objetos. Tendría que descifrar el orden y el ritual que las ató al silencio. Afuera, el sol asomaba tras las torres del estadio, proyectando largas sombras sobre el césped muerto. El tiempo corría en su contra. Cada fragmento de historia desenterrado la acercaba más a la verdad y al peligro que aquella fuerza oculta emanaba. El eco de sus pasos resonaba entre las vigas agrietadas mientras Elena y Juan avanzaban hacia la zona central del estadio subterráneo. La segunda peineta descansaba junto a la primera en la chaqueta de Elena, y cada fibra de la cinta roja parecía tensarse con cada latido de su pecho. De pronto, un estruendo retumbó en la galería principal, un portón de acero golpeado desde el exterior. Ambos contuvieron la respiración. «No estábamos solos», susurró Juan, clavando la linterna en la oscuridad. Elena asintió sin poder articular palabra. Avanzaron hacia el murmullo que ahora se mezclaba con un golpeteo acompasado, como si alguien o algo marcara el compás. Las voces se alzaron en un coro quebrado. «Reúnan, reúnan». Cuando llegaron al centro del foso, descubrieron un círculo de símbolos dibujados con yeso en el suelo. Alrededor, 3 nichos habían sido abiertos, pero solo uno contenía un objeto, una tercera peineta, más ornamentada aún, con filigranas que recordaban alas desplegadas. Elena la recogió con dedos temblorosos. Al contacto, un dolor la atravesó, como un latigazo de frío que se clavaba en sus entrañas. Dobló el cuerpo, presa de un calambre emocional. Los recuerdos invadieron su mente, risas de las animadoras, el estruendo del 1940, la caja de madera en 1980. Todo convergía en un solo punto de agonía y revelación. «Dios mío», jadeó, esto no es un simple ritual, es una condena perpetua». Juan tambaleó y se apoyó en una columna.
Si reunimos las 4 peinetas sin romper el orden, quizá podamos liberar sus voces, pero también podríamos invocar algo más oscuro. La voz de Helena tembló. Lo sé, pero no podemos detenernos ahora. En ese instante, el túnel se iluminó con un fulgor azulado, como si la propia piedra respirara. El canto infantil se elevó de nuevo, mezclando lamentos con notas melódicas que casi parecían un himno de redención. Era un llamado desesperado y bello a la vez. Si aún estás aquí, es porque esto te está molestando. Así que deja todo y apúntate. Esta historia aún no ha terminado. Un silencio denso siguió al CTA, como si el estadio esperase el siguiente movimiento. Helena respiró hondo, apretó la cinta roja y guardó la tercera peineta al lado de las demás. Sabía que el paso siguiente la llevaría al corazón del conjuro, donde la cuarta pieza descansaba protegida por la oscuridad más pura. Helena y Juan retrocedieron con las 3 peinetas firmemente guardadas. El canto infantil se desvaneció, dejando un silencio tan pesado que dolía en el pecho. Avanzaron por el pasillo central, el haz de la linterna cortando la penumbra. Cada paso resonaba como un latido incómodo. Juan miró a Helena con ojos sombreados. «Tenemos que salir antes de que el estadio despierte», dijo con voz queda. Helena asintió, pero no podía evitar girar la mirada atrás, hacia el foso donde reposaba la cuarta peineta. Una voz interior la urgía a volver, a reclamar lo que faltaba. El sudor le empapaba la frente. Temía el poder que liberaría al unirlas. El mapa rudimentario mostraba la ubicación aproximada. La galería del oeste. Bajo los vestuarios era la zona más derruida. Allí las paredes se inclinaban y el suelo cedía al peso de los recuerdos. Con pasos vacilantes, llegaron a un cruce de túneles cubierto de maleza agrietada. Entre las grietas brotaban raíces que parecían manos aferrándose a los muros. Helena apartó un manojo de cañas secas y descubrió una trampilla de hierro. Juan tomó la delantera y con un destornillador improvisado forzó las bisagras. El chirrido del metal perforó el silencio. Helena sintió un sobresalto en el alma. Abrió la cubierta y alumbró el interior. Una estrecha escalera descendía hacia la oscuridad. «No sabemos qué nos espera abajo», murmuró. «Pero es el único camino», respondió Helena, apretando la cinta roja contra su corazón. Bajaron con cuidado. El aire era rancio y el eco profundo. Cada peldaño parecía hundirse en un abismo sin fin. Al pie de la escalera encontraron un pasillo de baja altura, cuyas paredes estaban pintadas de un rojo oscuro, como la sangre coagulada. Helena tragó saliva. Las peinetas empezaron a vibrar dentro de su chaqueta, como si latieran al unísono con su pulso. Avanzó unos metros y divisó un nicho tallado en la roca. En su fondo reposaba la cuarta peineta, aislada de las demás. Ornamentos de espinas y llamas la rodeaban, pintados con carbón y sangre antigua. El silencio se quebró con un susurro angustiado. «No es para vosotros». Helena sintió un puñal emocional clavarse en el estómago. Retrocedió un paso, pero Juan la sujetó del brazo. «Ya llegamos hasta aquí», susurró él. «No podemos rendirnos ahora». Con manos temblorosas, Helena asió la última peineta. La alcanzó. Tocarla, un torrente de imágenes la invadió. Rostros de chicas suplicantes, rituales bajo velas negras, la caja de 1980, la mirada de Lucía antes de desaparecer. Gritos ahogados y risas rotas se mezclaron en su mente. Helena cerró los ojos. Sintió el peso de 40 años de dolor atrapado en aquel objeto. Y sin embargo, una llamada interna le urgía a unirlas, a liberar sus voces, a exponer la verdad. «Juan», murmuró entre sollozos, Esto es más grande de lo que imaginé». «Lo sé», respondió él con voz sostenida.
Pero juntos podemos darle fin a este tormento. Elena juntó las 4 peinetas sobre una roca lisa. La cinta roja las rodeó en un círculo imperfecto. El aire se electrificó. Un coro de lamentos infantiles ascendió desde la tierra. Y, por un instante, el túnel fue inundado por una luz tenue y temblorosa. Las peinetas empezaron a girar lentamente, arrastrando la cinta en espiral. Las voces se alzaron con fuerza. «Libéranos, libera nuestra canción». El murmullo se tornó grito de esperanza y rabia, de anhelo y furia contenida. Elena sintió las lágrimas recorrerle las mejillas. Una mezcla de terror y compasión latió en su pecho. Sabía que al completar el ritual, las animadoras despertarían de su prisión temporal, pero también comprendió el riesgo. Nunca podría imaginar qué entidad surgiría del silencio roto. Polonets, la voz entrecortada, susurró la consigna final. Juntas despertaremos. Juntas romperemos el silencio. Las peinetas se alzaron en un leve vuelo circular. El coro llegó a un clímax y el suelo tembló bajo sus pies. Un rugido primigenio llenó el túnel, como si el pasado estuviera destrozando los barrotes de su propia tumba. Y luego, nada. Un suspiro definitivo, más poderoso que cualquier estruendo, selló el momento. El túnel recobró su quietud, pero algo había cambiado para siempre. Elena y Juan se miraron, exhaustos. Sabían que acababan de liberar un poder que nadie controlaba. «Tenemos que prepararnos», dijo Elena con voz firme. «No es solo una historia, es una advertencia», Juan asintió, guardando las peinetas con cuidado. Salieron del túnel, conscientes de que la vida en el estadio nunca volvería a ser la misma. El sol de mediodía bañaba las ruinas del estadio con una luz implacable. Las gradas vacías parecían cicatrices de una herida ancestral. Los hierros retorcidos brillaban como huesos oxidados al sol. Elena y Juan se sentaron sobre un escombro, con el polvo posándose en sus hombros, y revisaron las peinetas. Cada pieza llevaba en su superficie el peso de una vida arrestada en el tiempo. Mientras Juan trazaba esquemas en su cuaderno, Elena cerró los ojos y buscó en su memoria el sonido de las voces liberadas. Un canto quebrado, una súplica de libertad. Aquella melodía rota debía volver a unirse en un lugar preciso, el podio central del estadio, donde todo comenzó. «Si reconstruimos la coreografía original», musitó Elena, «tal vez nuestra ofrenda no solo libere sus voces, sino que también exorcice lo oscuro que despertó». Juan alzó la mirada con la expresión grave. «Es arriesgado», respondió. «Podríamos reactivar el ritual completo y no sabemos qué sucedería». Elena se levantó con determinación. «No podemos dejar que la oscuridad se apodere de este lugar. Estas chicas merecen un final digno y nosotros debemos darle sentido a su sacrificio». Guardaron las peinetas en pequeñas bolsas de tela que Elena había traído y se adentraron en el vestíbulo principal. Allí, bajo el arco de entrada, encontraron inscripciones casi borradas, restos de partituras y flechas dibujadas con carbón. Los símbolos coincidían con las marcas que habían visto en los túneles. Cada nota indicaba un paso de baile, una entonación precisa. Elena recorrió con el dedo cada trazo hasta que comprendió. Aquella partitura no era musical, sino un mapa emocional. Cada compás aludía a un recuerdo, un dolor, una esperanza. Aquellas chicas habían tallado su historia en la piedra, esperando que alguien la interpretara. Juan iluminó un muro lateral y descubrió un charco de agua estancada. En su superficie se reflejaba la partitura trazada en la pared opuesta. Elena retrocedió un paso y observó cómo las líneas se alargaban y deformaban, formando un patrón circular. «El reflejo», susurró.
El miedo mismo sirve de guía. Entendieron entonces que debían ejecutar la coreografía del olvido en el eco del reflejo. Un paso en falso y el conjuro se transformaría en un torbellino de sombras. Con cuidado, Elena colocó las peinetas sobre una losa central, formando un cuadrado perfecto alineado con las flechas de la partitura. Juan ajustó las bolsas de tela para que cada pieza quedara justo en el centro de un símbolo. El aire se enfrió de golpe y un silencio expectante cubrió el vestíbulo. Elena extendió la cinta roja en espiral por el suelo, sorprendida por la precisión con que coincidía con los marcadores grabados. Sintió que un latido antiguo resonaba bajo la losa, el pulso de un pasado reprimido. «Es ahora», murmuró con voz queda. Ambos retrocedieron. El eco de su respiración fue el único sonido antes de que un tenue resplandor azul surgiera de la partitura reflejada en el charco. Las flechas parecieron moverse como una invitación silente. Elena respiró hondo. Recordó el primer gran golpe de 1940, aquella semana de misterio y desaparición. Luego alzó la voz con gravedad. «Por ustedes y por quienes nunca pudieron cantar su verdad». Con esas palabras, alzó la mano y dejó que la luz del resplandor bañara las peinetas. Un zumbido suave llenó el aire, resonando en las paredes agrietadas. Era la antesala de un clímax emocional que prometía revelar los últimos fragmentos de un enigma de 40 años. El viento empezó a rugir, arrastrando polvo y ecos de aplausos fantasmas. El vestíbulo vibró con el pulso del pasado, reclamando justicia. El vestíbulo tembló bajo el estruendo del pasado. La luz azulada danzó sobre las peinetas, reflejando destellos que parecían latir con un pulso propio. Elena sintió cómo un escalofrío le recorría la columna vertebral. Cada fibra de aquel lugar estaba viva, respirando el recuerdo de las chicas que una vez soñaron con brillar. Juan retrocedió, asustado por la intensidad del resplandor. «Es como si ellas regresaran», musitó apretando el cuaderno contra el pecho. Elena no respondió con palabras. Sus ojos estaban clavados en la losa central, donde la cinta roja comenzaba a vibrar en el aire, como una serpiente antigua despertando de su letargo. Un murmullo se elevó desde el suelo, primero débil, casi imperceptible, luego creciente, hasta convertirse en un coro de suspiros ahogados. Elena dio un paso adelante, consciente de que debía completar el último gesto del ritual. Recordó la partitura grabada en la pared y la partitura reflejada en el charco. Ambas coincidían en un símbolo final, un círculo partido por una línea de fuego. Con manos firmes, alzó la cuarta peineta y la colocó en el centro exacto de ese símbolo. El impacto resonó como un latido sepulcral. De pronto, la cinta roja saltó de la losa y se enroscó alrededor de la peineta, apretando con una fuerza inesperada. «¡Cuidado!», advirtió Juan, intentando sujetar la cinta antes de que se desatara algo incontrolable. Pero la luz creció con violencia. Un torbellino de polvo y fragmentos de yeso se alzó del suelo, y el coro susurrante se transformó en un grito desgarrado. «¡Libéranos ahora!». Elena sintió las lágrimas inundar sus ojos. Aquella súplica contenía toda la pena y la esperanza no cumplida de 4 vidas truncadas. Con el pecho oprimido, susurró: «Aquí estamos». En ese instante, el silencio regresó con una fuerza contundente. La luz se apagó de golpe y el vestíbulo quedó sumido en una oscuridad tan profunda que parecía absorber el alma. El eco de sus propias respiraciones retumbó en la penumbra. Elena alzó la mano y, a ciegas, buscó la cinta roja. La palpó, aún tibia, y tiró con suavidad. La peineta rodó y cayó al suelo con un sonido sordo. Entonces, un susurro final inundó el espacio. «Gracias por liberarnos».
El aire se llenó de un perfume tenue, mezcla de flores marchitas y lluvia reciente. Un leve latido acompañó la voz, como si cada animadora al fin pudiese respirar de nuevo. Juan encendió su linterna, revelando el vestíbulo transformado. Las paredes, antes manchadas de grafiti macabro, mostraban ahora dibujos delicados de jóvenes riendo, con sus rostros delineados en luz plateada. Las peinetas descansaban juntas sobre la losa, inertes, pero su brillo indicaba que algo había cambiado. Elena respiró con lentitud, sintiendo que el peso de 40 años se desprendía de sus hombros. El ritual estaba cumplido. «Lo logramos», susurró ella casi sin voz. Juan la miró con ojos humedecidos. Han recuperado su voz y su paz. Ambos salieron al vestíbulo con paso tembloroso. Afuera, el viento de mediodía mecía las cortinas metálicas del estadio, llevando consigo el eco lejano de un coro infantil que ya no clamaba, sino que se desvanecía en un susurro de gratitud y sombra. Los días siguientes al ritual fueron un suspiro extraño. Elena apenas dormía, deseando tanto el amanecer como la caída de la noche. Sabía que algo había cambiado en el estadio, pero no lograba definir la magnitud de esa transformación. Juan, por su parte, se sumergió en antiguos diarios y recortes de prensa, intentando comprender la raíz de aquel ritual perverso que había silenciado a las animadoras. El sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre el césped descuidado. Elena recorrió los pasillos exteriores del estadio, los pasos resonando con un eco suave que casi le recordaba los metros iniciales de una coreografía olvidada. En cada muro, donde antes habían grafitis macabros, ahora aparecían inscripciones etéreas, fragmentos de versos, nombres de las 4 animadoras y trazos de notas musicales desvanecidas. Se detuvo frente a uno de esos muros y apoyó la palma de la mano. Sintió un leve cosquilleo, como si una corriente de aire cargada de memoria recorriese sus venas. Entre los nombres leyó Marcela junto a una fecha, 12 de septiembre de 1940. Era la única referencia concreta a un día y un nombre. Marcela, la más joven de las animadoras, desapareció justo después de su 18º cumpleaños. Elena pausó, recordando las visiones del ataúd metálico, rostros suplicantes, un líquido oscuro goteando. Fue Marcela quien presenció el sacrificio original. Quien había tallado su nombre en la pared tras liberarla. Caminó lentamente hacia los vestuarios, ahora silenciosos y casi reverentes. Antes, esas salas olían a sudor y a gritos apagados. Ahora el aire exhalaba una paz triste. Dentro, Elena encontró 4 casilleros oxidados. Cada uno tenía grabado un emblema, una peineta, una rosa, unas alas y un corazón partido. Reconoció de inmediato que correspondían a las peinetas encontradas. Con manos temblorosas, descolgó una hoja en blanco pegada con cinta en el fondo del casillero, marcado con el corazón partido. Era una carta manuscrita, la tinta rojiza ahora virada al sepia. Las palabras garabateadas con urgencia decían: «Quien lea esto, sepa que nuestra voz ya no pertenece al silencio. Hemos pagado el precio para cantar nuestra verdad. Marcela». Guardó la llave en la memoria del tiempo. Quien una mañana encuentre su eco sabrá que el amor puede redimir la culpa. Un nudo se formó en la garganta de Elena. Marcela, la más joven, depositó la llave en la letra de una carta. Esa llave, ¿cuál sería? Un objeto oculto, una melodía imposible de recordar. ¿Y cómo revelarla? Mientras Elena recogía la carta, escuchó un susurro leve, casi imperceptible. El eco vive en tu voz. Dio un paso atrás con el corazón palpitante, sintiendo la presencia de las animadoras como un aliento tibio en su nuca.
decidió volver al vestíbulo principal con la carta en la mano. Necesitaba reencontrarse con Juan para descifrar aquel mensaje críptico. Al otro lado de la puerta, el pasillo respiraba una calma sacra, ajena al caos de los túneles. En el centro del vestíbulo, las peinetas descansaban sobre un pequeño pedestal improvisado. Elena colocó la carta junto a ellas y encendió su linterna para mostrarle el hallazgo a Juan. «Esto no es un adorno», susurró. «Marcela nos dejó algo más que un nombre». Juan tomó la carta con cuidado, deslizando los dedos sobre la caligrafía envejecida. Sus ojos se humedecieron al leer la última línea. «El amor puede redimir la culpa». «Amor y culpa. Quizás se refiera a un lugar», musitó él. «Un rincón del estadio donde celebraban su amistad». Elena asintió, pensando en la gran escalera de acceso notada en los planos antiguos. Un ensamblaje de mármol junto a la tribuna. En principal, ese lugar solía ser punto de encuentro tras las actuaciones. Recordó los pasillos laterales donde los aplausos de la multitud aún resonaban en el eco de las piedras. «Vamos allí», propuso ella con firmeza. Antes de que el estadio decida callar de nuevo, guardaron la carta y las peinetas, saliendo al pasillo. Al pisar las escaleras de mármol, el suelo cedió con un crujido suave, como si las piedras reconocieran a quienes habían liberado su memoria. Una brisa cálida impulsó a Elena hacia arriba, y al alcanzar el descansillo central, vio algo escrito con carbón en el muro. «El eco vive en la nota que nunca se quebró». Elena suspiró. Marcela hablaba en acertijos, como si quisiera proteger un secreto hasta el final. ¿Qué melodía nunca se quebró? La que ellas entonaron juntas sin la plegaria invertida. «Tenemos que cantarla», dijo Elena con voz queda. Sin ritmos oscuros, solo con la verdad de su voz. Juan la miró con admiración y temor. Sabía que aquel acto podría reavivar ecos peligrosos, pero también comprendió la fuerza de aquel acto. Un canto de redención nacido de un amor y una culpa que traspasaron décadas. Elena respiró hondo, preparándose para lo que sería la última gran prueba, devolver al mundo la melodía intacta de las animadoras. Elena contuvo la respiración frente a la inscripción. El murmullo del viento fuera se convirtió en un eco suave, casi imperceptible, como un preámbulo al canto que debían hacer. Juan iluminó con la linterna las grietas del muro. Cada surco de carbón parecía latir con una urgencia contenida. «La nota que nunca se quebró», murmuró Elena, trazando con el dedo las palabras. Recordó el himno de animación original, un tramo simple, repetido hasta la perfección, que hablaba de esperanza y hermandad. Aquel fragmento frecuente en los ensayos de 1940 había desaparecido de los archivos oficiales. Sin embargo, en la memoria de los muros había sobrevivido intacto. Juan rebuscó en su mochila y sacó un cuaderno antiguo que había descubierto en el archivo municipal. Contenía anotaciones de partituras inacabadas y bocetos de coreografías. Al buscar entre las páginas amarillentas, encontró el estribillo doblado, apenas legible. «Juntas al viento volaremos, con un latido de luz, y aunque el silencio nos ate, nuestros sueños resonarán». Elena leyó en voz baja cada línea, sintiendo cómo las palabras cobraban vida en su garganta. Aquel verso era el eco inviolable, la clave para terminar la historia. Debía ser entonado aquí, en el lugar sagrado de sus encuentros, para cerrar el círculo. «Tenemos que cantarlo», dijo con decisión. «No con música o instrumentos, solo con nuestra voz y nuestro corazón». Juan asintió, sacó su grabadora y la sostuvo tembloroso. Afuera, el viento parecía contener el aliento. Elena se colocó en el centro del descansillo, junto a la inscripción, y respiró hondo. Sintió el peso de 40 años de dolor y la fuerza indomable del amor que atravesó generaciones,
Con voz temblorosa pero firme comenzó. Juntas al viento volaremos. La primera frase agarró el aire con dulzura y al pronunciar volaremos, el eco del estadio recogió cada sílaba, devolviendo un matiz plateado. Elena prosiguió. Con un latido de luz, la voz se elevó, encontrando un timbre inesperado, como si aquellas animadoras susurraran tras ella guiando el tono. El segundo verso nació con más seguridad, y aunque el silencio nos até, un susurro recorrió las gradas desiertas como un suspiro de liberación. Elena cerró los ojos y soltó la última línea. Nuestros sueños resonarán. El instante en que la palabra resonarán flotó en el aire. El estadio entero pareció exhalar. Un coro suave, casi imperceptible, respondió desde las sombras. Voces antiguas, cálidas y llenas de gratitud. El cabello de Elena se erizó y las lágrimas brotaron sin aviso. Juan, con la grabadora en mano, apiadó el momento con un clic. Registró el eco de aquella canción liberadora que por fin había roto el hechizo del olvido. Al terminar, un silencio solemne envolvió el lugar. Las sombras de las gradas parecían inclinarse como un público invisible despidiendo un acto cargado de redención. «Lo logramos», susurró Juan con voz quebrada. «Escucha». Elena apoyó la oreja en la pared. El eco se repetía en un bucle, suave como un latido perpetuo. El himno regresaba una y otra vez, tejiendo una melodía que pertenecía a las 4 chicas y a todos los que creyeron en ellas. Elena sonrió con el corazón henchido y pronunció en voz baja una promesa. «Nunca permitiré que el silencio las devore de nuevo». El viento se coló por las ventanas rotas y esparció las notas por todo el estadio, llevándolas más allá de los muros, como semillas de esperanza. La tarde se desvanecía en un lienzo de nubes grises cuando Elena y Juan abandonaron el descansillo. Sus pasos resonaban con ecos distintos. Ya no había temor en el aire, sino una paz cargada de historia y alivio. Cada huella en el polvo marcaba el camino de quienes habían liberado las voces atrapadas durante 4 décadas. Al traspasar la puerta que daba al exterior del estadio, Elena se detuvo y miró hacia el interior. El vestíbulo aún guardaba el pulso de aquel canto redentor. Sintió que las paredes susurraban su gratitud, un murmullo delicado que danzaba entre las piedras. Juan apoyó la mano en su hombro, compartiendo esa energía suave y alentadora. «Hoy han recuperado su voz», dijo él, «pero creo que su historia aún no ha terminado». Elena asintió, consciente de que la liberación había abierto un nuevo capítulo. El misterio inicial se había resuelto. Los secretos familiares habían sido expuestos, los flashbacks dolorosos reinterpretados en un canto de redención. Sin embargo, una pregunta persistía en su mente. ¿Qué sería de aquel lugar? ¿Y de quienes siguieran sintiendo el eco de las niñas animadoras? Caminaron hacia la salida principal del estadio. El césped invadido por hierbas altas se teñía de un verde oscuro, casi misterioso. Los grafitis de agradecimiento en la entrada brillaban con un fulgor plateado que solo la luz de la tarde podía revelar. Antes de cruzar el umbral, Elena recogió un pequeño trozo de cinta roja que se había desprendido durante el canto. «Esta cinta es más que un recuerdo», murmuró. «Es un vínculo». Juan observó cómo la luz jugaba en ese fragmento de tela, proyectando sombras danzantes en la pared. «Un lazo entre el pasado y el presente», añadió. Con cuidado, Elena ató la cinta a un clavo expuesto en la pared del vestíbulo, junto a los demás símbolos de gratitud. Era un acto simbólico, dejar una parte de sí mismas para que el estadio recordara el sacrificio y la redención de las animadoras. Al girarse, percibieron un temblor suave bajo sus pies. No era el suelo cediendo, sino un pulso antiguo, el latido
El renovado del estadio. Juan sonrió con ternura. «Creo que el estadio te está agradeciendo», dijo. Elena sintió el calor de la gratitud fluir en su pecho. Una oleada de esperanza la envolvió. Ese lugar, que fue testigo de tanto dolor y misterio, renacía ahora como santuario de memoria y justicia. Se internaron en el exterior del complejo y encontraron el coche de Elena estacionado junto a la entrada. Antes de subir, ella se agachó para recoger la cápsula metálica que Juan había traído, destinada a contener un registro completo de la historia. Cartas, fotografías, la grabación del canto y un escrito de su propia mano, relatando cada paso de la investigación. «Esto debe llegar a las manos adecuadas», dijo Juan, «a historiadores, museos, bibliotecas, para que nadie olvide lo que ocurrió ni lo que hemos vivido». Elena guardó la cápsula en la guantera y cerró la puerta del coche. Se sentó al volante, con la mirada fija en el estadio que bajo la luz moribunda del día se alzaba imponente y sereno. Sintió la presencia de aquellas 4 jóvenes, libres al fin, flotando en el silencio restaurado. «Prometo que contaremos su historia», susurró. Con la misma voz que ellas recuperaron, Juan se acomodó en el asiento del copiloto y al encender el motor añadió con emoción contenida: «Su eco ya vive en nosotros». El coche arrancó y se alejó lentamente, dejando tras de sí una estela de polvo y esperanza. El estadio quedó en silencio, pero en sus entrañas vibraba un canto eterno, listo para resonar en cada rincón donde alguien se atreviera a escuchar. El amanecer del último día trajo consigo una calma inesperada. El aire olía a tierra húmeda y a hojas mojadas, como si la propia naturaleza estuviera limpiando las cicatrices del pasado. Elena condujo hasta la entrada secundaria del estadio, donde un grupo reducido de vecinos aguardaba en silencio, con linternas apagadas y miradas respetuosas. Todos habían oído el rumor de la liberación. Las animadoras habían sido liberadas, pero el recuerdo aún latía en cada piedra. Juan bajó primero y aseguró el maletero con la cápsula de registros. Elena respiró hondo, recordando el recorrido por los túneles, el canto liberador, el calor de la cinta roja contra su pecho. Aquella experiencia la había marcado para siempre. Ahora sería su misión compartir la historia con el mundo. «Hoy abriremos las puertas», anunció en voz alta, «para que vean con sus propios ojos la verdad que yacía oculta por 40 años». Los vecinos la miraron con una mezcla de gratitud y emoción. Alguien encendió una linterna y su luz barrió el arco de entrada, revelando las inscripciones plateadas en las paredes, nombres de las animadoras, fragmentos de versos y las fechas que habían permanecido en el olvido. Elena caminó hacia el vestíbulo principal, seguida por el pequeño grupo. Cada paso resonaba con un eco diferente. Ya no era el lamento de un estadio condenado, sino el pulso de un santuario de memoria. Señaló las peinetas dispuestas en el pedestal improvisado junto a la carta de Marcela y la grabación del canto. «Aquí», dijo, «es donde sus voces recobraron el sonido. Y aquí es donde las entregaremos al mundo». Un hombre mayor, que había asistido de niño a los partidos, se acercó con lágrimas en los ojos y palmeó el hombro de Elena. «Gracias por devolvernos algo que nunca supimos que habíamos perdido», susurró. Elena sonrió con suavidad y rodó la cápsula metálica en la palma de su mano. La idea de que ese contenedor recorrería museos, bibliotecas y aulas la llenó de orgullo y responsabilidad. Sabía que, aunque la historia de las animadoras había sido dolorosa, también era un faro para quienes enfrentan silencios forzados. Nentum, el centro del vestíbulo, colocó la cápsula sobre un atril improvisado. Con gestos ceremoniosos, abrió la tapa y dejó que los rayos de sol matinal iluminaran su interior. Cartas amarillentas,
peinetas relucientes. La grabación y fotografías en blanco y negro flotaron por un instante en un silencio reverente. «Quien desee entender lo que ocurrió aquí», dijo Elena, «podrá hojear estos documentos, escuchar la melodía recuperada y sentir por un momento lo que significa luchar contra el olvido». Una joven reportera que había seguido el caso desde el principio alzó la grabadora y dijo: «Elena, ¿qué mensaje quieres dejar a quienes escucharán esta historia?» Elena miró al cielo raso del estadio, donde la pintura desconchada adquiría una belleza melancólica. «Que la verdad siempre encuentra su camino», respondió. «Que ninguna voz, por fuerte o delicada que sea, merece ser silenciada. Y que, cuando creamos que todo está perdido, basta una chispa de valentía para encender la llama de la memoria». Los asistentes guardaron silencio, conmovidos. El paisaje del estadio, cubierto de hierbas y ruinas, se transformó en un testimonio vivo de la redención. Aquello que fue escenario de un misterio trágico, ahora era cuna de esperanza y justicia. Al salir del vestíbulo, Elena se detuvo y, por un instante, cerró los ojos. Sintió el susurro de las animadoras en el viento. «Gracias». Algo cambió en su interior. El horror había dado paso a la fe en la resiliencia humana. Pero al dar el primer paso hacia el exterior, notó un destello en el suelo, junto a la inscripción de Marcela, una pequeña grieta que antes no había estado ahí. Del interior surgía una luz tenue, como un faro oculto. Elena se agachó y posó la mano sobre la fisura. Sintió un calor reconfortante, un pulso suave, y escuchó con claridad la última nota del himno. «Nuestros sueños resonarán». Entonces comprendió que el misterio no había concluido del todo. Algo latía bajo esas ruinas, un eco que aún no se había mostrado por completo. Con el corazón acelerado, se incorporó y se giró hacia Juan y los vecinos. «Aún hay más por descubrir», anunció con voz clara. Pero esa es otra historia. Mientras la multitud murmuraba con expectación, Elena guardó la cápsula, recogió la cinta roja desprendida y dio un paso hacia la fisura iluminada. Su silueta se recortó contra la luz emergente, lista para enfrentar el próximo capítulo de un relato que por su propia naturaleza parecía infinito. Si esto te hizo llorar o te hizo recordar a alguien, suscríbete ahora. Porque existen historias que necesitan ser contadas. Y tú puedes ser la razón de que no se olviden. La luz de la mañana se filtraba tímida entre los muros quebrados, creando haces que parecían manos extendidas hacia el suelo. Elena abrió la tapa del compartimento del coche y sacó la grabadora, con la melodía restituta. El eco de aquel canto aún vibraba en sus oídos, pero sabía que debía compartirlo con quienes aguardaban afuera. Con paso decidido, regresó al vestíbulo acompañada por Juan y el grupo de vecinos. Cada uno llevaba en la mano un objeto simbólico. Una flor marchita, una vela apagada, un pañuelo rojo. Eran ofrendas silenciosas para honrar la memoria de las animadoras. Elena se acercó al atril improvisado y con voz firme habló ante el reducido público. Hace 40 años, 4 voces fueron silenciadas por un pacto oscuro. Hoy, gracias a un acto de valentía, esas voces han encontrado su camino de regreso. Encendió la grabadora y pulsó play. El himno resurgió, suave al principio y luego llena de fuerza, como un torrente que arrasa el miedo. Los vecinos cerraron los ojos, dejando que las notas invadieran cada rincón de su ser. Algunos besaron el suelo, otros alzaron las manos al cielo. Mientras la melodía flotaba en el aire, Elena percibió un murmullo distinto, un coro etéreo que se superponía al registro. Era la verdad viva, un canto que no cabía en ningún archivo, solo en los corazones dispuestos a escuchar. La grabación terminó. Un silencio reverente colmó el vestíbulo. Elena respiró profundamente y recogió la grabadora.
Esto no es un final, dijo. Es un puente entre lo que fue y lo que será. La joven reportera alzó la mano de nuevo. Elena, ¿qué pasará ahora con este lugar? Elena sonrió con melancolía. El estadio se convertirá en museo de la memoria, en un santuario para quienes recuerden el valor de la voz, pero también seguirá vivo, porque cada vez que alguien entre aquí y escuche el eco, las animadoras volverán a brillar. Juan colocó una flor junto a la cápsula metálica y añadió: haremos guardias ocasionales, mantendremos las luces encendidas y las puertas abiertas, que nadie vuelva a temer al silencio. Un vecino alzó su vela encendida y la sostuvo ante el grupo. Poco a poco, cada uno encendió la suya, formando un corredor de luces en la penumbra del vestíbulo. La calidez de aquellas llamas formó un círculo vivo de esperanza. Elena se volvió hacia las inscripciones en la pared, donde el nombre de Marcela y la frase «El eco vive en la nota que nunca se quebró» brillaban con un fulgor plateado. «Aquí quedará grabada nuestra promesa», dijo ella con voz suave. El canto de las animadoras, la valentía de Elena y Juan, la gratitud de la comunidad, todo confluyó en un instante eterno. Pero bajo sus pies, en la pequeña grieta iluminada, la luz seguía parpadeando, como si respondiera al latido de un corazón que aún guardaba secretos. Elena caminó hasta allí y con el pañuelo rojo en la mano lo deslizó suavemente dentro de la fisura. El pulso de luz se expandió, trazando un surco luminoso que recorrió el suelo y las paredes. Un último eco, más suave, casi imperceptible, murmuró: «Hasta siempre». Elena sintió un nudo en la garganta. Sabía que esa despedida era un nuevo comienzo. La vela en la mano de la vecino parpadeó, proyectando sombras danzantes por todo el vestíbulo. Elena observó cómo la fisura iluminada por la cinta roja se difuminaba, como si estuviera sanando. El pulso de luz se apagó, dejando tras de sí un resplandor creciente en las paredes. Los nombres de las animadoras brillaban ahora con un tenue hilo plateado que recorría todo el recinto. Juan se acercó a Elena y le susurró: «Lo hicimos». «Bien». Ella asintió, sintiendo aún el latido del eco en su pecho. Giró su mirada hacia el grupo de vecinos, cuyas expresiones oscilaban entre la emoción y la serenidad. «Este lugar», dijo con voz suave pero firme, «ya no pertenece al pasado. Es nuestro legado, un recordatorio de que la voz más débil puede vencer al silencio más profundo». Un murmullo de asentimiento recorrió a los presentes. Algunos depositaron sus ofrendas, flores, velas y pañuelos, junto al atril, mientras otros grababan con sus teléfonos las inscripciones resplandecientes. Elena se adelantó unos pasos y acarició con cuidado la pared, siguiendo con la yema de los dedos el rastro plateado de los nombres. Sintió que cada letra palpitaba bajo su mano, como un corazón que late aliviado. «Ahora», continuó, «es nuestro deber compartir esta historia. Que cada rincón del mundo sepa que 4 jóvenes reivindicaron su verdad contra la oscuridad». Juan activó la grabadora por última vez y capturó los aplausos suaves de los vecinos, el crujir del suelo y ese silencio reverente que solo nace después de una gran liberación. Mientras el grupo comenzaba a retirarse, Elena recogió las velas restantes y las colocó alrededor del pedestal donde reposaba la cápsula metálica con los documentos. Formó un pequeño círculo de luz viva, como un faro para quienes llegaran en el futuro. Antes de subir al coche, Elena recordó la última nota que resonó en el túnel: «Hasta siempre». La entendió como una despedida y, al mismo tiempo, como una promesa de perpetuidad. «¿Crees que nos visitarán?», preguntó Juan en voz baja. «Lo sé», respondió ella, sonriendo con melancolía. «Cada vez que alguien cante ese himno, cada vez que lea su historia, estarán aquí. Y seguirán diciéndonos gracias».
Elena encendió el motor y el coche avanzó con lentitud, dejando atrás el estadio que brillaba con su nueva luz. En el retrovisor vio cómo las inscripciones plateadas chispeaban contra el muro, como estrellas que emergen tras la noche más oscura. Mientras se alejaban, el viento susurró por entre los cristales abiertos. Hasta siempre. Y hasta la próxima canción. Y con esa despedida flotando en el aire, Elena supo que aquella historia, aunque clausurada, viviría tanto como aquellos recuerdos que nunca debieron ser silenciados.